Lo primero que vamos a ver es la dirección de la melodía. Es muy importante, como dijimos, recordar que el contrapunto es la independencia de las melodías y sobre todo la coexistencia de las melodías, pero sabiendo que cada una puede funcionar por sí misma. Aquí tenemos tres ejemplos. El ejemplo A, vemos una línea melódica que en realidad pues tiene movimiento, pero en realidad se mueve solo alrededor de tres notas. No tiene un punto de llegada, no hay un punto a donde la melodía se aproxime claramente y que se convierta en el punto más álgido de la melodía. En el caso del ejemplo B, tenemos un poco más de variedad, más movimiento también. Sin embargo, aunque hay un punto de llegada, podríamos marcar los tres Fa que están en la tercera nota, a partir de la tercera nota. Pero el problema con esto es que el punto álgido, que es ese Fa justamente, se repite varias veces y entonces eso le quita cierta efectividad. Hace que nosotros escuchemos la nota más alta, el punto álgido, y cada vez que vuelva a aparecer le resta importancia a esa primera vez que lo escuchamos. Y por último tenemos el ejemplo C, que probablemente en este caso sea el más claro, el que tiene una dirección más evidente. Si se fijan, su dirección general es ascendente hasta llegar a la nota más alta, que es el La, y después desciende nuevamente para resolver a la tónica, que es Do. No va en una sola dirección, ni tampoco ni asciende ni desciende en una sola dirección. De hecho, la dirección cambia en varias ocasiones, pero sí el contorno general es ascendente primero y descendente después. Vemos que la nota álgida, el punto álgido, sucede en solo una ocasión. Eso es muy importante para conservar su relevancia, para resaltar que esa es la nota a la que se dirige el movimiento y también a partir de ahí se dirige hacia el final. Para eso sirve esta nota punta, para dar dirección del inicio hacia el punto álgido y después del punto álgido hacia el final. Bien, también veremos que nuestro punto álgido, bueno, ya vimos que dio dirección, pero además de tener un punto álgido necesitamos tener un equilibrio entre la variedad que le vamos a dar a nuestra melodía. Aquí tenemos dos ejemplos. En el caso del primero, vemos que sí hay un punto álgido, es el Mi, que está en el cuarto espacio. Sin embargo, vemos que la melodía tiene demasiados saltos. Son muchos saltos seguidos. Tenemos un salto de sexta primero, luego uno de cuarta descendente, luego uno de quinta ascendente, tercera, sexta. Son demasiados saltos y esto le quita continuidad a la línea melódica. Después tenemos un ejemplo que, bueno, no creo que no hace falta mucho describir cuál es el problema. Hay un punto álgido, sí tenemos una dirección, asciende y desciende desde el inicio al punto álgido y de ahí hacia el final. Sin embargo, el problema con este segundo ejemplo es que no tiene variedad, que es una escala ascendente con rango de sexta y luego una escala descendente con rango de sexta. Entonces esto se vuelve muy predecible, en realidad no es una melodía sino un segmento de una escala ascendente y luego descendente. En los siguientes ejemplos tenemos varios casos de cómo lograr el equilibrio. Lo más importante de la línea melódica es que no debemos olvidar su origen vocal. Debe de ser accesible para la voz, tanto en los rangos, por lo regular nunca vamos a tener un registro muy amplio, y por otro lado por los saltos que son capaces de ser afinados por la voz. En el ejemplo 1.4 tenemos A y B, tenemos dos casos.
En ambos hay saltos bastante amplios. En el ejemplo A tenemos un salto de octava descendente y luego un salto de sexta ascendente. Al igual que en el ejemplo anterior, tenemos aquí en el B un salto de octava y después un salto de quinta, pero si vemos el tratamiento de los saltos es lo que marca la diferencia. Por un lado, en el A tenemos que al saltar hacia abajo una octava, la línea melódica continúa en la misma dirección. Eso es difícil de cantar porque nos expande el registro de manera muy drástica. Sin embargo, en el B vemos que el salto se prepara en una dirección, viene en dirección ascendente, salta hacia abajo y después compensa en la dirección contraria. Vuelve a subir. Si observamos el segundo de los saltos, el manejo es el mismo. Se mueve por grado conjunto hacia abajo, salta hacia arriba una quinta y luego compensa el salto de nuevo hacia abajo. Esto es muy importante para poder incluir saltos dentro de nuestras melodías, siempre y cuando estén bien preparados y después compensados. En los ejemplos 1.5 y 1.6 lo que vemos es la presencia de saltos de tercera en el ejemplo 1.5. Los saltos de tercera en realidad son, casi podríamos llamarles como pasos grandes. Entonces, en el caso de los saltos de tercera, podríamos darles un tratamiento como salto o también como si fuera un paso, es decir, podemos compensar en la dirección contraria, como es el caso del primer salto de tercera, o podemos continuar en la misma dirección, como es el segundo caso de salto de tercera. También el salto de tercera podríamos seguirlo de un salto más. En el ejemplo 1.6 ahí tenemos el bracket marcando un salto de tercera descendente y luego tenemos un salto de cuarta, pero es en dirección contraria. Entonces, si vamos a hacer dos saltos consecutivos, el requisito es que sean en la dirección contraria. No podemos establecer una regla clara de cuántos pasos se pueden hacer de forma consecutiva. En la mayoría de los casos vemos que no se mantienen por mucho. En el ejemplo 1.7 A y B vemos que hace un máximo de 5 notas por grado conjunto, lo cual le da la continuidad, pero después rompe esta continuidad con un salto. Eso es efectivo. No hay una regla tal cual, pero sí podríamos decir que un número adecuado de pasos en la misma dirección serían 5. El inciso C se prolonga por una nota más y eso podría digamos quitarle variedad y hacerlo un poco predecible, y por eso es que son más efectivos los incisos A y B. Como ya vimos con los saltos muy grandes, aquí tenemos nuevamente ejemplos en el ejemplo 1.8 y el ejemplo 1.9 de cómo podemos llegar a un registro muy amplio, ¿no? Un rango de tener una octava y saltos de octava si se preparan correctamente. En el ejemplo A viene en la dirección ascendente y hace un salto ascendente, entonces hay que tener cuidado de no mezclar pasos y saltos en la misma dirección. Siempre cuando vayamos a tener un salto que venga de la dirección contraria y que salga por la dirección contraria. Lo mismo pasa con el ejemplo 1.9. Se recorre en el inciso A una dirección de octava, pero con una mezcla entre saltos de tercera y grados conjuntos. Eso no es tan efectivo. Es mucho mejor, si queremos llegar a ese do del tercer espacio, ir subiendo con una mezcla de saltos y pasos, pero combinando también las direcciones. En los siguientes ejemplos vamos a hablar un poco del tratamiento de las disonancias. En el ejemplo 1.10 debemos de tener cuidado con las disonancias. En general, los grados conjuntos se pueden mover, como ustedes saben,
diatónicamente, es decir, que pertenezcan a la escala. Hablando de saltos, vamos a hacer saltos consonantes solamente, es decir, a partir de la tercera, las cuartas perfectas, las quintas perfectas, sexta mayor, sexta menor y octava. Todos los demás intervalos no los vamos a poder hacer en un solo salto. Por ejemplo, un salto de tritono no sería posible, o un salto de séptima, o un salto de, por ejemplo, séptima disminuida, octava aumentada, etc. Cualquier intervalo disminuido o aumentado no sería posible. Hay veces que no hacemos ese salto directamente, pero que queda un poco en el oído. Esto es, por ejemplo, lo vemos en el ejemplo 1-10, en los tres casos, vemos como el intervalo disonante, que es, por ejemplo, este tritono que está marcado con un bracket, no es un salto de tritono, pero como los extremos de esa línea melódica justamente cambia de dirección a partir del fa y luego a partir del si, queda un poco en el oído ese intervalo disonante. Lo mismo pasa con el B. Al cambiar de dirección justo en el fa y luego nuevamente en el si, vamos a tener en el oído el intervalo de tritono. La solución para esto es continuar el rango para que el intervalo disonante no quede ahí, es decir, que el si, en lugar de saltar hacia arriba, más bien complete un rango de un intervalo que no sea disonante. Por ejemplo, que hubiera llegado a un la. Si hacemos eso, ya no se tiene el contorno de tritono. En el ejemplo, en el inciso C, tenemos el mismo caso, pero con un intervalo de séptima. Ahí, como vemos, el rango que se forma es de séptima. Este se debe más a combinar pasos y saltos, que es justamente lo que habíamos dicho en los ejemplos anteriores que debería evitarse. En el inciso D no queda al descubierto en sí un intervalo disonante, pero hay una nota, que es la que está marcada con asterisco, que es disonante por su función. Es la sensible, esta es la armadura de sol mayor, entonces ese fa es sostenido y es la sensible y no resuelve. Entonces eso crea tensión, aun cuando no haya ahí un rango de tritono. El do suena muy cerca, justo dos notas antes, y probablemente esa es la razón por la que se resalta aún más el hecho de que ese fa sostenido no resuelve. Entonces si aparece la sensible, hay que tener un tratamiento muy cuidadoso con ella, porque si no la llevamos a la tónica va a ser una tensión que no se resuelve. En los ejemplos siguientes, 1.11 y 1.12, tenemos dos casos que vamos a evitar. Uno es la repetición de la misma nota. Eso nos crea demasiada estaticidad. Por el contrario de los ejemplos anteriores, que las tensiones crean movimiento, el repetir una nota con frecuencia nos genera estaticidad, ¿no? Aquí no la podemos repetir de forma inmediata, o más allá de decir que no podemos, más bien diríamos que no es conveniente. No es conveniente repetir una nota. En algunos casos se podría hacer. En el ejemplo 1.12, aunque la repetición no es inmediata, pero sí hay una nota que aparece de forma constante durante la melodía, ¿no? Tenemos un do que aparece 4 veces. Eso también va a causar cierto grado de estaticidad en la melodía. Bueno, en el caso del ejemplo 1.13 y 1.14, lo que hay que evitar en este caso, solamente en este caso, cuando estamos haciendo líneas melódicas en contrapunto riguroso, es los diseños secuenciales, diseños que se repitan, ya sea literalmente o transportados. Más adelante veremos que las secuencias son útiles para ciertos propósitos, pero en este momento vamos a tratar de evitarlas.
Por otro lado, también vamos a tener cuidado con cómo comenzamos y terminamos nuestros ejercicios. En general vamos a tener que iniciar y terminar con la tónica. Esto es muy importante cuando hacemos cantus firmus, cuando hacemos estas melodías importantes. Habrá casos, después veremos, en los que podemos iniciar ya al hacer un contrapunto con alguna otra nota, pero inicialmente las melodías que les voy a dejar en esta primera tarea van a ser iniciando y terminando en la tónica. En el ejemplo 1.16 lo que vemos es que no es conveniente anticipar la tónica muy cerca del final. Ahí aparecen 2 veces el mi marcado con asterisco. Esto es importante resaltarlo porque si no se anticipa el final. Parece que el ejercicio terminó antes y por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a procurar que por lo menos unas 3 o 4 notas antes del final no esté la tónica para que no se anticipe el final. Y bueno, solo recordarles que vamos a evitar en modo menor el intervalo de segunda aumentada de forma melódica. Necesitamos ahí que estemos muy atentos a los movimientos obligados. Recuerden que el propósito del movimiento obligado es evitar la segunda aumentada. Bueno, su primera tarea consistirá en revisar los ejemplos donde tenemos varios cantus firmus que ustedes pueden utilizar como referencia, y también van a escribir 10 melodías que consistan en cantus firmus. Por ahora solamente una voz vamos a hacer. Como dijimos, el contrapunto es la independencia de las voces, entonces antes de poder hacer 2 voces que funcionen bien, pues necesitamos saber hacer una que funcione correctamente. Entonces van a hacer 10 melodías, intercalen modo mayor y modo menor. Pueden cambiar ustedes el modo al que ustedes deseen, pero tomen en cuenta todo lo que vimos en esta clase. Pronto les mandaré la siguiente para que podamos seguir avanzando. Muchas gracias.